Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes, dudas las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los retos más preocupantes para lo que somos como sociedad. La televisión abierta juega un papel crucial en la forma en que la sociedad se informa, comprende y reacciona ante estos hechos, especialmente cuando se trata de casos de asesinatos y desapariciones de menores de edad. Según el último reporte de Medicina Legal, entre enero y septiembre de este año se registraron 1.267 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en el país. El 34.7% de esas muertes fueron homicidios, mientras que el 16.1% correspondió a suicidios. Bogotá reportó 70 muertes violentas, posicionándose como una de las ciudades, tristemente, con mayor incidencia. En el ámbito de las lesiones no fatales se realizaron 13.420 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, representando el 47.6% de los casos de violencia no fatal registrados en nuestras audiencias. Pues bien, para tocar este tema tan preocupante y tan sensible, nos acompañan esta mañana Ana María Castiblanco, guionista y directora de contenido infantil, magíster en escrituras creativas y co-creadora de Tucutum, canal infantil animado. Ana María, bienvenida. Gracias, Mario. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está Alejandro Ruiz, profesor de la Universidad Nacional con 18 años de experiencia en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, experto en protección de los derechos de la niñez y la familia. Alejandro, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Está Alexandra Correa, periodista internacional con 12 años de experiencia y defensora de los derechos de la infancia y las mujeres. Alexandra, un gusto. Mario, un gusto. Todo por la niñez. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Valentina Cuervo, periodista y presentadora, madre de trillizos, destacándose por su compromiso con temas de bienestar infantil. Valentina, un gusto. Hola Mario, muy buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos acá en el Defensor del Televidente y a toda la audiencia del canal 1. Gracias, Valentina. Y está también con nosotros Alexandra Santos, presentadora y conferencista colombiana con más de 15 años de experiencia en televisión. Alexandra, bienvenida. Mario, muchísimas gracias por invitarme al Defensor del Televidente. Y gracias por aceptar la invitación. Y están invitados también nuestros televidentes a que participen en nuestro espacio con las percepciones sobre el tema que ellos mismos nos plantearon. Los medios de comunicación tienen que ampliar el radio de información, porque es que nos estamos quedando solamente en una franja de opinión y es esa franja pequeña que cree que todo lo sabe en el país. Por eso el descuido de los niños, niñas y jóvenes en nuestro territorio. Que les hace falta un poquito más de información. La información es importantísima para que se puedan comportar todos estos muchachos en la calle, en su medio de conviven. Todas esas cosas ayudan muchísimo y hace falta más información. Los medios de comunicación pueden abordar este tema pues tan complejo en Colombia, llegando realmente a los territorios y estando del lado de las víctimas. En Colombia, por lo general, o históricamente, el abuso a menores o el asesinato a menores se ha dado en territorios, en pueblos, en territorios, digamos, de la periferia de Colombia. Ana María, los y las tenemos abandonadas, dicen nuestros televidentes, con desinformación o ausencia, como pasa en los territorios. Así es, Mario. Realmente no estamos teniendo en cuenta a los niños y a las niñas en nuestros contenidos. Realmente la franja que le estamos dando es muy, muy limitada. Y no solo a los niños y a las niñas, sino también a la familia. Cómo nosotros como creadores de contenido podemos crear espacios
para hablar sobre las emociones, sobre cómo nosotros como adultos podemos tener más información para tratarlos a ellos, para evitar violencias en casa, para evitar malos tratos, malas prácticas, para dar aviso de todos los peligros a los cuales se enfrentan niños y niñas en espacios que creemos seguros como colegios o jardines, pero que muchas veces no lo son, y en la misma calle. En la misma casa. Y con los parientes a veces más cercanos. Y si los tenemos y las tenemos abandonadas, a ellos y a ellas, en asuntos de violencia y maltrato, muchísimo más, porque esos temas casi no aparecen, Alejandro. De acuerdo. Eso se invisibiliza porque se normaliza. Pero creo que un papel fundamental de los medios de comunicación es exactamente eso, no normalizar y no invisibilizar estos temas de violencia. Y se necesitan unos medios. Vivimos de sensaciones. Nos rasgamos las vestiduras cuando sucede, ¿no? Sí. Y llenamos de relatos conmovedores y a veces miserabilistas nuestra pantalla, pero en el resto del tiempo, en esos periodos valle, olvidados. Las cifras es que nos llaman urgentemente a los medios de comunicación a que visibilicemos a la infancia. Lo que no se menciona no existe, como dicen las feministas, Mario. Es increíble que entre enero y septiembre llevemos más de 440 niños asesinados, homicidio infantil, 205 se han quitado la vida y más de 13.000 han ido y han acudido a la fiscalía o a denunciar violencia sexual infantil. Es el momento para que digamos no más, para llamar la atención a los políticos también como periodistas. Tenemos que hacer un llamado a la justicia, una justicia que no opera, que es raquítica, que no tiene suficiente presupuesto. ¿Por qué la niñez no importa? ¿Por qué para los niños para los políticos no importan? Quizás porque no dan votos. Y eso tiene que cambiar y la responsabilidad de los medios de comunicación es aquí y ahora. Tenemos que hablar con un lenguaje respetuoso, un lenguaje que los incluya, un lenguaje que llame la atención a la ciudadanía para esos programas de prevención, no más violencia infantil. Muy bien, prevención, Alexandra, prevención y respeto, insistamos, respeto, Alexandra. Creo que hay mucha responsabilidad al respecto. Nosotros somos los encargados de comunicar, somos los encargados de difundir esta información. Entonces, siento que se debe mostrar siempre desde un punto de vista, uno, con mucho respeto hacia la historia, hacia las familias, y dos, con herramientas puntuales que inviten a las personas a conocer más acerca de la prevención y cómo abordar este tipo de temas, y también cómo pedir ayuda. Muy bien, ¿a dónde recurrir en caso de urgencia? Televidentes preguntando, escuchemos. La cobertura de desapariciones y asesinatos en menores suelen mostrar imágenes y detalles sensibles. ¿Cómo los medios de comunicación pueden ser más responsables y evitar enfoques que puedan desensibilizar a la audiencia frente a la violencia hacia la infancia? Claro, porque hay una confusión, Ana María, entre sensibilizar, es decir, acudir a la sensibilidad, y utilizar las sensaciones, que puede ser contraproducente. Es preocupante la manera como estos temas están siendo tratados y cómo las familias están recibiendo esto. Es decir, no puede ser que ante las cifras que tenemos y ante las noticias que estamos reportando, nos quedemos con seguir victimizando a las familias, seguir diciendo por qué dejaron salir a los niños, porque no realmente necesitamos de ir más allá y empezar a hablar sobre cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, cuál es la responsabilidad que tienen los entes territoriales, cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno desde la formación, desde los colegios. No podemos seguir hablando de cuál es la culpa de la mamá, cuál es la culpa del papá, por qué no se hizo esto desde la familia, sino que realmente como sociedad nos unamos y realmente empezamos a nosotros como medios de comunicación llamar la atención de todos los entes que tienen que estar alrededor de cuidar la primera infancia. Y sobre todo, Alejandro, el respeto por la dignidad, cuando las víctimas se presentan entre niños, niñas y adolescentes. El periodismo siempre encuentra un pretexto para mostrar la imagen, repetir el nombre, con ese escudo, esa pretendida mampara de decir estamos ayudando al mencionarlo para encontrar a los victimarios. Y en el fondo lo que estamos es mancillando la dignidad y revictimizándolos, a ellos y a ellas y a sus familias. La Ley de Infancia y Adolescencia en los artículos 47, 48 y 49 le dice a los medios de comunicación, ustedes tienen la obligación de contar los derechos de los niños, de promover los derechos de los niños,
pero también de exponer cuáles son las situaciones de riesgo que pueden tener los niños, niñas, adolescentes. Es decir, nosotros tendríamos que estar hablando acá de maltrato infantil, violencia sexual, cómo se produce cada una de las violencias sexuales, cómo es la pornografía infantil, que ahora hay una estadística fuerte que todas las el 86% de la violencia sexual se comete a través de las redes estas sociales, ¿cierto? Hay que decirle a los papás, las reglas del Facebook se respetan, las del Instagram también. Se dice que después de los 14 años no le habrá Facebook, Instagram o TikTok antes de esta edad porque los están exponiendo. Entonces creo que esto es lo que deben señalar los medios de comunicación. ¿Por qué ocurrió? No cómo ocurrió, porque lo de cómo ocurrió pues ya llegó el destino final del niño. Lamentablemente es el hecho de cómo ocurrió, por qué ocurrió y para qué más bien nosotros tenemos que tener esta muralla de protección. Y esos artículos de la Ley de Infancia, lo que le están diciendo los medios de comunicación, usted tiene la obligación de promover estos derechos, pero también de darle alternativas a las familias y a la sociedad para que recurran a poner una muralla de protección en favor de los niños y las niñas. Bien, decía ese genio de la literatura que se llama William Faulkner que una sociedad que no respeta y que maltrata a sus niños y niñas no merece sobrevivir. ¿Sobreviviremos? Uf, qué gran pregunta. Yo creo que estamos sobreviviendo, pero estamos sobreviviendo bajo el yugo de la violencia y no nos podemos acostumbrar a que somos víctimas de esa violencia y se normalizó prácticamente. Y acuérdense que estábamos viviendo ahorita en noviembre ese boom por la canción Más 57 que hipersexualizaba a las niñas y que además las cosificaba y que además hablaba de explotación sexual infantil. Nos hemos acostumbrado y estamos sobreviviendo en medio de una sociedad acostumbrada al terror, a la violencia, que a las niñas y a las mujeres se les mata, que se les maltrata, que se les cosifica. Es realmente doloroso que tengamos que seguir viviendo así. Yo sí celebro y me parece un gran logro que por fin como sociedad estemos despertando y que estemos haciendo un programa como estos. Mario, estamos hablando por fin de la niñez, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, de la violencia que sufren. Es que las cifras de medicina legal no son recientes, estamos hablando de décadas con las mismas cifras. La niñez ha sufrido toda la vida en este país y es ahora o nunca que los medios de comunicación nos debemos involucrar para nombrar, para que existan, para que se visibilicen, pero además tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos un poder, como cuarto poder, de influir, de hacer incidencia a las políticas sociales y políticas dentro del Congreso donde se legisla a favor de la infancia. Muy bien, más televidentes preguntando, escuchemos. Como televidente, me gustaría que los especialistas aclaren qué medidas existen para mejorar la privacidad y dignidad de los menores en la cobertura mediática. ¿Qué normativas o códigos éticos rigen la forma en que los medios deben abordar estos casos? Bueno, eso me parece muy importante. Las redacciones debería estar colgado en letra gigante para decirle a los periodistas, esto no se puede hacer según la normativa, según el Código de Infancia y Adolescencia. Recordemos esas normas, Ana María. Sí, según el Código de Infancia y Adolescencia, la privacidad y el buen nombre de los niños y las niñas es una cosa sagrada. Inviolable. Inviolable. Y también la privacidad de las familias vulneradas. Y lo que estamos viendo es que pasa totalmente lo contrario. No sabemos la historia, los nombres de las niñas, no sabemos qué pasó con las niñas, no sabemos qué estaba pasando en su círculo social, pero muy poco se habla de qué estaba pasando al otro lado. ¿Por qué una persona llegó allá? ¿Qué le faltó? ¿Qué educación no tuvo? ¿Qué carencias no tuvo esa persona? Entonces realmente la privacidad de las familias y de los niños es inviolable. Realmente mostrar sus rostros es una cosa que de verdad como sociedad, no solo los medios de comunicación, sino nosotros como ciudadanos que estamos compartiendo contenido todo el tiempo por Facebook, por Instagram, por X, debemos ser responsables de eso y debemos saber que la privacidad de los niños y las niñas es una cosa que no se toca. Sus imágenes es parte de su cuerpo y de su dignidad y es inviolable. Muy bien, sobre todo porque a veces se abusa, Alejandro, de la vulnerabilidad de los padres y familiares cuando se les pide el permiso en esa situación crítica para mencionar nombres y mencionar fotos. Y hay un abuso de sensaciones y de emociones en ese revoltijo de sentimientos donde las familias acceden, pero que no está beneficiando el relato. Los medios de comunicación deberían informar frente a tres temas. Lo primero,
frente a la dignidad de las personas, obviamente del niño, niña, adolescente. Lo segundo, respetando todo lo que es la familia. Para todos la familia es un nicho fundamental, el que debe ser el primer protector, pero también el que debe ser el mayor protegido por parte del Estado. Y lo tercero, promocionar que los niños, niñas, adolescentes se desarrollen en un ambiente de bienestar armónico para que puedan ser autónomos y autosuficientes. Ese llamado es muy importante, especialmente para los medios de comunicación. Esa es la perspectiva de derechos que debería tener todo medio de comunicación al momento de dar una noticia. Esos 3 juicios de valor, pues básicamente nos van a encuadrar dentro de la protección de los niños, niñas, adolescentes. En ninguna instancia de vulnerabilidad o riesgo deben aparecer niños, niñas y adolescentes con nombres o con sus figuras. Incluso por estos días se está discutiendo, eso tiene sus bemoles, esta instancia en Europa de comenzar a reprimir el uso de redes sociales para niños, niñas, adolescentes menores de 16 años. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la salud mental es muy importante. Estudios nos están demostrando que las redes sociales y los dispositivos en los niños dañan el cerebro y el desarrollo neuronal de esa niñez. Los niños no tienen por qué estar usando dispositivos, no tienen por qué tener redes sociales, tenemos que protegerlos como familia. Es muy fácil ponerle a un niño una pantalla. Eso se llama pereza de los padres de querer estar realmente compartiendo tiempo con los niños y ocuparlos en actividades, haciendo manualidades, haciendo cosas que realmente aporten a la inteligencia, a ese desarrollo de ese niño, niña, adolescente. Le ponen pantallas donde están expuestos a videos y está comprobado que eso, por ejemplo, les resta ganas de leer, influye muchísimo en la concentración, influye mucho en la capacidad de poder estudiar. Entonces les estamos haciendo un daño enorme, además de exponerlos a redes de trata de niñas, niños y adolescentes y de pedófilos que están en todas partes. Vuelvo y recuerdo, familias, el 85% de la violencia sexual que sufre un niño, una niña o adolescente está dentro del hogar o en su entorno más cercano. Comunicación y familia, tú mencionas. ¿Tú cómo lo ves, Alexandra Santos? Y el mensaje que les puedo dar es que, por favor, nos comuniquemos con nuestros hijos, tengamos una relación cercana. La comunicación es la base de todo. Que creamos también, podemos crear redes familiares, redes comunitarias. También los valores. La educación es súper importante. Es importante despegarnos un poquito también de las pantallas y otra vez volvernos a conectar como seres humanos. Muy bien, comunicación y familia. Tenemos más televidentes preguntando, escuchemos. Muchos de estos programas tratan estos temas de manera muy sensacionalista. ¿Cómo pueden los medios promover una cobertura que sensibilice y eduque en lugar de generar alarma, especialmente cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, no mostrar imágenes, no señales personales, señas personales, señas de identidad. El lenguaje, decía Alexandra. ¿Qué más cosas avancemos que no se deben hacer en los relatos periodísticos? Mi invitación es que vayamos un poco más allá y veamos qué nos está fallando como sociedad, porque hay incidencia, porque hay personas con antecedentes en la calle, libres, y que luego vuelven a incidir. Realmente creo que el foco debe estar ahí, más que en el niño, en la niña y en el adolescente, que son víctimas, o en sus familias. Es de verdad preguntarnos por qué está pasando esto. No en el qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, sino que realmente nos fijemos en el por qué y que como sociedad cada vez estemos más alertas leyendo esas señales, porque no estamos normalizando tantas cosas, estamos normalizando sexualizar a los niños en los medios de comunicación, en las canciones, en tantos espacios, y realmente tenemos que ser como sociedad cada vez más conscientes y llamar la atención de acá está pasando algo y sentarnos en el por qué está pasando esto. Entonces mi invitación es que los medios de comunicación, y yo como creadora de contenido soy una defensora de ello, es que realmente dejemos de victimizar y dejemos de centrarnos en la víctima, sino realmente nosotros como sociedad nos pongamos la camiseta y veamos el por qué está pasando ahí, qué nos está fallando. Muy bien, a veces, incluso por desconocimiento, por supuesto, no con mala intención, son los mismos padres de familia los que sexualizan a sus hijos en redes sociales. Total. ¿No? Lo hacen pensando en otras cosas, pero terminan sexualizándolo. Creo que hay que impulsar, ustedes desde el Cuarto Poder, todo lo que tiene que ver con la justicia. No es posible que nosotros tengamos 15 años arrastrando unos índices de impunidad de más del 94%.
se ha creado una reciente ley, que es la 2205 del 2022, que creó una unidad especial de justicia para atender los delitos de los niños, niñas y adolescentes, que pues, se supone que debe priorizar este caso y sancionar al delincuente en máximo 2 años, porque hoy por hoy nos gastamos hasta 7, 8 años y esto pues básicamente desmotiva a las familias para denunciar. Me van a llamar otra vez a ampliar la denuncia, el caso me llaman después de 5 años, 6 años, 7 años. Creo que los medios de comunicación deben decirle a la Fiscalía, oiga, ¿qué pasó con esta unidad de justicia creada por una resolución en la que se están creando en Bogotá, Medellín y Boyacá y las demás ciudades? Además, esto debe obedecer a un estudio de cargas y a también contar con todo el profesional especializado que es Cuerpo Técnico de Investigación Judicial para que le ayude al fiscal a obtener las pruebas para que realmente esto pueda sancionarse en 2 años. Porque como estamos ahora, pues realmente son los índices de impunidad del 94% y 7 y 8 años con unos procesos que la familia básicamente dice, mejor yo no denuncio, porque es que aquí la eficiencia en la justicia es mala. Muy bien. Se quejan, con mucha razón, nuestros televidentes en los correos de los programas juveniles, de nuestros programas juveniles, que han confundido desenfado, relajación, espontaneidad con vulgarización y a veces sexualización, especialmente de adolescentes, de niños y niñas, sin darse cuenta el efecto que eso origina. Sí, y retomo la letra de la canción Más 57. La responsabilidad que tenemos todos los que nos ponemos al frente de un micrófono, todos los que tenemos la oportunidad de hablar en una cámara, todos los que podemos estar en un programa de televisión, en radio, en cualquier medio de comunicación que difunda una información, tenemos que pensar esa información a quién le están llegando. Es que acá, Mario, y a mis compañeros, tanto los niños ven televisión como los explotadores sexuales y los pedófilos. Todos están viendo el mismo contenido. Nosotros como medios de comunicación estamos reforzándoles la idea a los niños que ellos son objetos sexuales, que se pueden explotar sexualmente, que no valen, o nosotros como medios de comunicación y estos programas juveniles vamos a hacer un énfasis en cuídate, no te dejes vulnerar, tu cuerpo importa, tú importas, ten conciencia de tus partes íntimas, porque muchas de las personas satanizan el hecho de que niño, niña o adolescente reconozca sus partes íntimas, y eso es súper importante en la prevención frente a la violencia sexual. No todo vale en aras de un chistecito para la audiencia, ¿no? De una burlita para la audiencia. A veces ahí nos estamos jugando la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Estefanía. Estefanía, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Creíamos que algunas emisoras tendrían sus espacios el fin de semana, pero no ha sido así. ¿Será posible que haya nuevos cambios? Nos escribe Manuel Mojica. Más programas, más variedad, más televisión piden nuestros televidentes. Nuestro segundo correo dice, llevo tiempo haciendo la petición de que cambien esa programación. Por lo menos pasen películas extranjeras. Gracias. Nos escribe Héctor Manuel Cruz Molina. Bien, nueva programación, nuevos espacios, nuevas series, nueva ficción. Potenciamos la voz de nuestros televidentes. Nuestro tercer correo dice, el programa Tendencia Total es un programa de entretenimiento mediocre. Eso sí, después del programa Inaudito. Nos escribe Kevin Sarmiento Navarro. Muy bien, preocupación por las imágenes y por el vocabulario en estos dos espacios que forman contenidos que no han dejado satisfechas a nuestras audiencias. Agradecemos a nuestros televidentes, a Estefanía por el reporte, y los televidentes siguen participando en este espacio en cuyo tema central tienen propuestas específicas. Veámoslas. Yo estaría como de acuerdo que los medios de comunicación den como más programas sobre esto que está pasando, que esto sea más viral para que pues tengamos más conciencia en que son niños indefensos, que pues si nosotros no los protegemos, ¿quién los va a proteger? Lo que yo recomendaría más bien es programas que ayuden a concientizar el cuidado de los niños. La protección de los niños con la misma familia, los abuelos, hacer campañas donde estén los niños seguros.
parece que de ninguna manera puede hablarse de estos problemas tan graves si no están documentados, si no se presentan con evidencias, si no dan las perspectivas en donde podría plantearse algunas alternativas para su solución. Valentina, como madre, como comunicadora, tu mensaje en el cierre de nuestro espacio. Pues las estrategias que se deberían implementar para poder comunicarnos es comunicar con mucha claridad, es ponerse en los zapatos de las personas, de las víctimas, de los familiares y evitar el amarillismo. Yo creo que deberíamos apostarles a la prevención, a programas, a noticias en donde puedan prevenir a los adultos, a los padres, a los abuelos, a los tíos y obviamente también a los niños. A los niños hablarles con mucha claridad, hacer programas donde adviertan a los niños de todos los peligros que lastimosamente tenemos acá en Colombia, recordarles el artículo 44 de la Constitución, que es que los derechos de los niños prevalecen y eso debería mostrar todos los medios de comunicación, la televisión abierta y sobre todo para advertir a tantos niños de Colombia y a todos los padres de familia, siempre muy claro, muy objetivo y sin nada de amarillismo. Muy bien, Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Mario, muchas gracias, fue un placer acompañarlos y gracias por hacer estos programas en donde los adultos podamos tener conciencia, tomar conciencia de lo valiosos que son nuestros niños y que nos debemos unir para protegerlos. Personalmente pienso que deben ser más duras las penas contra las personas que abusan o que crean alguna violencia contra nuestros niños de Colombia. Gracias a ti, Valentina, periodista y presentadora. Alexandra Santos, el mensaje desde el canal. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande y desde Tardes 1 siempre vamos a apoyar todas las causas que lleven a proteger a nuestros niños. Muy bien, muchas gracias a Alexandra Santos por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este programa tan especial, El Defensor del Televidente. Muy bien, Alexandra, presentadora de nuestro canal. Ana María, brevemente en el cierre, recomendaciones, tareas. Darles la voz a los niños es realmente abrir el espacio para que ellos se puedan expresar, para que ellos sepan que su voz es válida y que nosotros como adultos los vamos a escuchar siempre, bajo cualquier circunstancia y darles también como la seguridad de que les vamos a creer. Muy bien, Ana María Castiblanco, guionista y directora de contenido infantil. Muchas gracias. Alejandro, brevemente, recomendaciones. Bueno, las recomendaciones, la primera es que conozcan los medios de comunicación los derechos de los niños. Es muy importante que conozcan los derechos de los niños y en especial qué es el interés superior del niño. Lo segundo, que se conozcan las consecuencias que trae el maltrato infantil, el abuso sexual, la explotación sexual en los niños. Estoy seguro que si sensibilizamos, que es parte también de la obligación de los medios de comunicación, la gente va a entender por qué nosotros insistimos en que esto debe ser una muralla de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias también a Alejandro Ruiz, docente y además experto en la protección de derechos de la niñez y la familia. Cerremos, Alexandra. Cerremos. Colombia no puede ser más un cementerio infantil. Y nuestra mano como periodistas y medio de comunicación ahí tiene una incidencia muy especial. Y yo quiero hacer el llamado a seguir cubriendo estos temas, a cubrirlos. Hoy estamos hablando de niñez, hoy el país entero está hablando de niñez. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están empezando a hablar de los niños, niñas y adolescentes. Si no es por los casos aterradores que salen en los medios de comunicación, no conoceríamos este panorama tan aterrador. No sabríamos qué es lo que está pasando con estas cifras y, como dicen mis colegas, ver el porqué, qué hay detrás de todas estas violencias en contra de los niños. Es un llamado para que los cubramos más. Muy bien, Alexandra Correa, periodista y también defensora de los derechos de la infancia y las mujeres. Muchas gracias. Gracias también a los televidentes que participan en nuestro espacio, nos escriben, nos envían video. Y gracias también a los televidentes que semana a semana nos acompañan viendo y participando en este espacio. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas mueven nuestra televisión.
porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.